espacio. Digamos, pensamos nosotros que la capacidad de pensar y la capacidad de poder crear espacios para pensar em, son muy necesarios. Siempre lo han sido, ¿no? Pero en este momento pareciera que más, ¿no? Que se vuelve una prioridad poder tener estos espacios para pensar. Y bueno, en psicoanálisis libre nosotros celebramos mucho este tipo de actividades, ¿no? De poder tener estos espacios para pensar, para poder acomodar, para poder elaborar, para poder digerir, para poder significar lo que nos ocurre, ¿no? Digamos, ahora el tema me parece es muy importante, ¿no? El asunto de la depresión. Y bueno, como ya decía Olga, nuestra lectura es una lectura psicoanalítica, ya que nuestra formación es psicoanalítica. Entonces, pues bueno, quisiéramos hablarles de muchísimas cosas, ¿no? Es un reto y un honor también abrir este foro. Entonces, vamos a intentar ser lo más claros y concisos y puntuales posible, aunque los psicoanalistas somos bastantes, pues nos encanta divagar y filosofar, pero bueno, tenemos el tiempo justo y vamos a hacerlo lo más práctico posible para que podamos ir entendiendo desde nuestra óptica psicoanalítica cómo comprendemos la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué aqueja tanto al ser humano? ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Qué han dicho los grandes psicoanalistas sobre las estructuras depresivas? ¿Para los psicoanalistas existe la depresión o hablamos de otra cosa? Bueno, ¿Cómo? Bueno, ¿eh? pensábamos un poco como en delimitar primero estos criterios, ¿no? Que de pronto el DCM puede ser muy atacado, pero finalmente nos dicta ciertas pautas, ¿no? Y bueno, los dos grandes síntomas que el DCM considera es un estado de ánimo decaído y la pérdida de interés, que es lo que se conoce como anedonia, ¿no? Son los dos síntomas que tendrían que estar presentes para que a nivel psiquiátrico, digamos, se pueda diagnosticar un cuadro depresivo, ¿no? Pero ¿nos cuentas un poco más, Adriana, al respecto? Bueno, estamos en una situación en este momento debido a la pandemia, ¿no? Debido a todos los cambios que estamos viviendo, en donde podemos normalizar ciertas actitudes o ciertos cambios que podemos ver manifestados en algunos de nuestros familiares, ¿no? Y no entender o no saber que está pasando algo. Entonces, para nosotros es importante, agradecemos mucho este espacio porque creo que podría ser como un cambio en muchos hogares, en muchos lugares en donde pues puede haber alguien, ¿no? Que esté como tocando en esto, en esta situación de depresión, ¿no? Y que no nos estemos dando cuenta y como no estamos como acostumbrados o no sabemos mucho al respecto, pues lo que hacemos es querer como levantarlo o obligarlo a que se mueva o que haga cosas y me parece muy importante en este momento que pongamos atención en cuánto tiempo dura como estos síntomas, esto que se presenta de pronto, de no querer bañarse, ¿no? Dices, pues es que estoy en casa y no necesito salir, entonces puedo no bañarme. Pues sí, pero ya llevas determinados días sin hacerlo, cuando lo hacías habitualmente diario, no me quiero levantar, esta falta como de, estamos como en un momento en donde parece que nos cortaron el hecho de poder hacer planes, ¿no? Y eso nos está como quitando a lo mejor un poco de ímpetu o de ánimo para movernos, para poder llegar a ese lugar, porque pues no podemos acceder como a los planes que hacíamos antes. Entonces me parece muy importante que si estamos viendo que las personas están durmiendo de más, están durmiendo de menos, están comiendo de más, están comiendo de menos, podría estarse manifestando alguna depresión o alguna ansiedad, ¿no? Si no se están bañando, si están dejando de hablar, si se están aislando, si hay como en los niños y en los adolescentes suele haber más como hostilidad, ¿no? Que están más como enojoncitos. Entonces, no tomarlo como algo normal, no tomarlo como algo, tampoco alarmarnos, pero sí
pues intentar buscar información acerca de si podría estar pasando algo en casa. Sí, o sea, algunos de los síntomas que nos pareció importante como describir, y tengo por acá unos perros haciendo una serenata impresionante, espero que no se escuche mucho. Uno de los síntomas bueno, los síntomas más bien que vale la pena como señalar para ir identificándolos, pues es esto, ¿no? Que las actividades que antes se disfrutaban no se disfrutan más, ¿no? Obviamente esta pérdida del cuidado de sí mismo siempre nos habla de algún proceso que se está gestando, puede ser depresivo, puede ser otro, pero bueno, por ahora podemos irlo pensando así. Algo que me llama la atención del DCM que me gustaría señalar para que más adelante entremos ya a nuestra materia psicoanalítica, es que señala dos tipos de depresión, ¿no? Una depresión aguda, que es el que se conoce como el trastorno depresivo mayor, y en donde los síntomas son agudos realmente, ¿no? Es una fatiga importante, baja o aumento de peso, ¿no? Producida por hiperfagia o alimentación a la baja, ¿no? Cualquiera de las dos, que duermen mucho, no pueden dormir. Todos estos síntomas se sienten fuertes mínimo durante 2 semanas, ¿no? La psiquiatría lo piensa como un criterio de tiempo mínimo, el de 2 semanas. Pero tiene también el criterio de la distimia, ¿no? El diagnóstico de distimia, que ahí estamos hablando ya de algo crónico. Me llama mucho la atención que el DCM usa esta palabrita de desesperanza. Uh-huh. Y entonces lo que refiere es que esto se ha instaurado quizás hasta por 2 años, ¿no? En la vida de las personas. Y entonces parece que es un síntoma, como decías, Adriana, que se ha normalizado, ¿no? Que las personas aprenden a vivir así, que parece que al futuro no se le ve ninguna buena noticia, que parece que no van a mejorar las cosas, y lo que ellos refieren es un poco como que recuerdan que siempre ha sido así, ¿no? Uh-huh. Parece importante esta palabra de desesperanza porque entonces ya estamos hablando de algo crónico, algo que lleva tiempo ahí y que a lo mejor las personas creen que es parte de su vida, ¿no? De sus días, pero no es así, ¿no? No habría que vivir así. Exactamente. Y creo que podríamos a partir de aquí hacer el salto o, bueno, trazar el puente a la materia psicoanalítica, porque, bueno, digamos, y esto es algo que yo menciono en el ensayo que escribí sobre la cuarentena, y recalco mucho, digamos, nosotros podemos hablar desde diversos lugares, desde diversas aristas sobre la depresión en este caso y sobre cualquier otro padecimiento, ¿no? Pero en este caso, bueno, abordaremos la depresión. Digamos, podemos hablar desde la perspectiva médica y podemos hablar desde las neurociencias y podemos hablar desde la perspectiva psicológica, o sea, desde lo observable, desde la conducta, el comportamiento. Pero, digamos, ¿dónde queda la otra parte? O sea, la parte de las fantasías, por ejemplo, esto de la desesperanza nos puede llevar a pensar qué es para una persona sentirse desesperanzado, qué piensa una persona cuando está desesperanzada, qué siente, cómo puede describirse a sí mismo, qué sueña, ¿no? ¿Sueña? ¿Recuerda lo que sueña? O sea, estas cosas tan sutiles que de pronto se toman como o pasan desapercibidas, ¿no? Para los psicoanalistas representa la llave de entrada a un mundo o a un universo totalmente desconocido, ¿no? Para todos. Digamos, por eso el trabajo psicoanalítico es un trabajo de investigación profunda, ¿no? De investigación de lo inconsciente. Entonces, bueno, en ese sentido, ya en la época victoriana, pues obviamente el doctor Freud comienza a, digamos, teorizar sobre la sexualidad infantil, sobre el inconsciente, a descubrir el inconsciente, a intuir el inconsciente, que aunque no es algo que podamos ver y tocar, lo podemos intuir, ¿no? Y lo podemos interpretar y lo podemos analizar. Entonces, por ahí digamos, no al inicio de su teoría, no en el primer Freud, ya es un Freud bastante avanzado, por ahí de 1917, más o menos, Freud comienza a
teorizar, bueno, a hablar sobre digamos, la melancolía y el conflicto inconsciente que yace detrás de esta, ¿no? Digamos, Freud habla sobre esta parte del psiquismo o este funcionamiento psíquico bastante complejo y escribe justamente Duelo y Melancolía, ¿no? Y es un texto maravilloso y creo que podríamos partir de ahí, ¿no? ¿Qué dijo Freud? ¿Cómo Claro. fue que lo pensó? Un texto maravilloso, como tú decías, ¿no? Que han salido, a mí me parece que hay directores que o se han analizado o han leído a Freud, ¿no? Porque esta película de Melancolía de Lars von Trier creo que lo muestra maravillosamente, ¿no? Por ahí creo que es importante señalar, ¿no? Él todavía veía como un enigma, todavía no terminaba de entender la pulsión de muerte, ¿no? La estaba investigando, la estaba viviendo en carne propia, ¿no? Eran momentos difíciles, había pasado por algunas pérdidas, ¿no? Se venían, todavía no, pero otras pérdidas importantes. Y bueno, un poco lo que él abre como estos caminos, quizá va a ser un poco simplificar una obra tan profunda, pero bueno, como decías, tenemos poco tiempo, y él un poco nos muestra como tres caminos dentro del duelo, ¿no? O sea, nos dice que el duelo, pues es la pérdida de algo, dice él, concreto o abstracto, ¿no? Puede ser la patria, puede ser una pareja, incluso en estos días podemos pensar en una mascota, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo porque una mascota se convierte en un hijo, en una parte de la familia, ¿no? En algo que no era lo que era en aquella época, ¿no? Pero bueno, hay una pérdida y entonces se puede hacer un duelo normal, que la psiquiatría también lo piensa así, puede haber un duelo patológico, que es la melancolía, y Freud la pone, digamos, la sitúa en el ámbito de la psicosis, y que ahora explicamos un poco por qué. O puede, algo muy importante que hoy queremos señalar es que también el duelo puede resolverse con una manifestación maníaca. Y entonces ahí parece que se disfraza un poco, ¿no? Y Sí, eso es perdón, Manuel, ¿no? sí, Donde nada pasa y todo está bien, ¿no? En donde yo puedo con todo y yo siempre le echo ganas, ¿no? Y entonces no hay como ningún trabajo en donde te permites como sentir, pasamos por muchos duelos durante la vida y digo, Freud habla, por ejemplo, del duelo del sepultamiento del complejo de Edipo, que está articulado con la castración, en donde pues se habla de la pérdida de esa obtención de goce ficticia en esta situación edípica, ¿no? También la adolescencia es un duelo y no lo tratamos como tal, ¿no? Es algo como que por donde todos tenemos que pasar y vas, ¿no? La pérdida del trabajo, pierdes el trabajo y no hay procesos como de duelo. Hay muchísimas cosas que aparte se están presentando en este momento, ¿no? Pérdidas de vidas, pérdidas de seres que amamos, pérdidas que a pesar de que se puede pensar que es algo que está pasando porque hay algo allá afuera que nos está como, eh, que nos está llegando y nos está arrebatando a estas personas, siempre hay un proceso interno y nosotros vamos a tener como diferentes maneras de vivirlos, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que vamos a tratar acá, ¿no? Cómo podemos enfrentar eso dependiendo del contenido de nuestra propia mente. y digamos, ya Freud en aquel entonces, pues justo como dice Itzayana, habla sobre los dos posibles caminos en donde puede desembocar, digamos, una pérdida, ¿no? Freud habla de una pérdida. O sea, el yo siente que ha perdido al objeto. Y, digamos, tiene dos opciones. Bueno, Freud propone dos opciones, después el psicoanálisis se extenderá y no, se irán pensando en un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo interesante de esta materia, ¿no? Mm, digamos, Freud dice que ante la pérdida, el yo tendrá que desasirse del objeto y tendrá que reconstruirlo dentro, ¿no? Que ese es uno de los procesos o una de las tareas, dice Freud, más dolorosas de la vida del ser humano, o sea, por las que un ser humano atravesará alguna vez en su vida,
¿no? Digamos, tener que arrancarse del objeto, resignar la pérdida y reconstruirlo dentro es un trabajo, ¿no? Es una labor que toma tiempo, que toma energía, digamos, la energía pulsional, ¿no? La energía libidinal debe concentrarse en tal tarea y por lo tanto deberá invertir económicamente hablando un gran monto, ¿no? Por eso ante una pérdida importante uno se siente desgastado, ¿no? Pero Freud habla del camino no tan lindo, ¿no? Del camino un poco más oscuro ante la pérdida, que es esta como no resignación de la pérdida del objeto, y entonces ocurre algo, ¿no? Ocurre algo interesante. Freud tiene esta frase casi poética, ¿no? Donde nos dice que la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, aquello que ya no es, pero está ahí, digamos, una sombra, cae sobre el yo y, digamos, lo envuelve en una guerra interminable, bastante hostil, que acontece dentro del psiquismo. Y aquí es donde aparece la melancolía y aquí es donde podríamos trazar un puente con los estados depresivos mayores o con los trastornos depresivos mayores. Digamos, nosotros lo explica, la melancolía es el término que podemos usar para explicar el conflicto inconsciente de las manifestaciones clínicas de estados depresivos mayores, ¿no? Digamos, no estamos hablando, cuando hablamos de melancolía, no hablamos de terminología psiquiátrica, sino de terminología psicoanalítica, de lo que ocurre en el inconsciente, que está, por supuesto, al final profundamente ligado con los síntomas y los signos, aquello que podemos ver en alguien, ¿no? Digamos, de lo que hablábamos al principio, de la anedonia, de todo esto, ¿no? Claro, acá creo que es importante, bueno, nada más un pequeño paréntesis, la psiquiatría hace un maravilloso intento por acercarse a la explicación de la melancolía, ¿no? Cuando pone estos especificadores y pone con características psicóticas, con características Sí, melancólicas, e intenta incluso hacer como un cálculo, ¿no? Como un porcentaje para ver qué tan triste está la persona, ¿no? Una cosa pues médica, un poco más numérica, que pues es dificilísimo hacerlo, ¿no? Es dificilísimo decirle del 1 al 10 qué tan triste te sientes. sí. Pero me Y, gustaría nada más hacer retroceder un poquito en lo que estabas diciendo, como explicar un poquito más qué pasa. O sea, cuando uno se enamora, ya sea de una idea, de un proyecto, de un ser humano, de psicoanálisis libre, como estamos enamorados nosotros, ¿no? Pero si tuviéramos que retirar, ¿no? Si tuviéramos que retirar esa libido, es decir, nosotros ponemos energía psíquica en las cosas, ¿no? Ponemos libido, catechisamos, dice Freud, ¿no? Entonces, mientras vamos haciendo ese vínculo o esos vínculos con las cosas, con las personas, pues vamos creando un enlace fuerte, ¿no? Lo que sucede cuando de pronto se acaba un proyecto, se termina una relación o fallece alguien, ¿no? Hay que retirar esa libido, hay que retirar esa energía psíquica y empezar a ponerla en otras cosas. Ese sería un duelo normal. El punto acá, dice Freud, y como muy bien decía Manuel, es que el yo se resiste. Nos resistimos, a Freud la sombra, ¿no? Pensar, ¿cómo es si el objeto ya no está? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo retirar la libido de ahí? Dice, eso se toma un tiempo, ¿no? Y dice Freud, ni siquiera lo pensamos como algo patológico. Hay un tiempo en el que el yo necesita que regrese esa energía a él mismo, al yo, y empezar a repartirla, digamos, a otros lugares. El problema es, digamos, este proceso en sí ya es dolorosísimo, como decía Manuel, ¿no? Resignar la pérdida del objeto y retirarlo. El problema es cuando no se puede hacer esta retroyección de la energía, ¿no? Sino que se queda en el objeto que ya está muerto, ¿no? Muerto porque no está presente o muerto porque ha fallecido de verdad, ¿no? Entonces está dentro del yo, digamos, el yo, como decía Manuel, se queda como luchando esta batalla oscura, ¿no? Porque el objeto que se ha comido, digamos, pues no es un objeto agradable, ¿no?
Sí, es la sombra, justo. O sea, no es la parte linda del objeto, ¿no? Es la sombra de este, es como la parte densa, es la parte oscura. Y entonces acá aparece esta relación, pues, de maltrato, ¿no? Ujú. Esta relación un tanto, pues sí, acá ya se asoman estos asuntos un tanto perversos, ¿no? Porque al final podemos pensar que este estado de ánimo, este abatimiento tan profundo, no tiene que ver con otro, sino con uno mismo, ¿no? Es algo que uno mismo se hace de manera inconsciente. O sea, recordemos que nuestra lectura, siendo psicoanalítica, apuntará siempre hacia ese lugar. Y entonces es esta guerra entre el yo y el objeto, digamos, la sombra del objeto, ¿no? Es una relación de maltrato, donde entonces el yo es severamente castigado, ¿no? Severamente atacado por este objeto y, digamos, nacerán desde ahí o echarán, digamos, sus retoños hasta la conciencia a través de pensamientos, fantasías, sueños o actos catastróficos digamos, sentir que la vida no vale la pena, que soy el peor de los peores, que no tengo nada bueno para dar, ¿no? Que no tengo nada bueno que crear, ¿no? No tengo la capacidad de crear, de levantarme de la cama, de ir a trabajar, porque digamos, la vida ha perdido sentido, ¿no? Porque siento que todo lo malo está dentro de mí y a partir de acá también podemos ir trazando otro puente hacia eh, hacia la teoría de las relaciones de objeto, ¿no? Digamos, Melanie Klein se basa básicamente en dolor y melancolía para extender su teoría. Sí, otra cosa que me parece importante es que Freud en el duelo nos dice que sabemos que perdimos, ¿no? Como que sabemos qué es lo que se pierde. En la melancolía no. En la melancolía no sabemos qué es lo que se perdió, ¿no? Y como no sabemos qué es lo que se perdió, no entendemos lo que está sucediendo. Es demasiado lo que se siente para lo que está sucediendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como dice Manuel, nos atacamos. Claro, me dejaron porque yo no soy suficiente, porque yo no hice lo que tenía, porque yo, no sé, no valgo la pena, ¿no? Entonces, venimos y nos atacamos y nos destruimos en como me parece, intento de entender por qué es que esto que no sabemos qué es, se fue, ¿no? Y nos abandonó o nos dejó o partió. Sí, algo importante también es que necesitamos pensar, como situarnos en qué momento de la vida estamos hablando, ¿no? Estos son estados regresivos a momentos muy tempranos de la vida, ¿no? A esta etapa oral, eh, citando a Abraham, serían esta etapa oral canibalística, ¿no? Son estados muy sádicos, pues, o sea, momentos de mucha ambivalencia, de mucho sadismo, que en su momento atravesamos, ¿no? En la constitución del psiquismo, pero por eso no es casual que los síntomas sean tan orales, ¿no? O comen mucho, no pueden comer, tienen problemas intestinales, por ahí Roger McKinnon lo describe muy bien, ¿no? Clínicamente al paciente depresivo y hace mucho énfasis a los aspectos orales, ¿no? Finalmente estamos pensando que se ha tragado un objeto muerto, ¿no? Y entonces pensemos en esta analogía de cómo sería para todo el aparato tragarse un objeto muerto, ¿no? ¿Qué sucede allá adentro? Entonces, Freud, con esta sagacidad y esta habilidad clínica impresionante, descubre que esto que describe Adriana, ¿no? Como estos reproches que parece que le hace al objeto, en realidad se los está haciendo a él, ¿no? O bueno, se los está haciendo a él, pero está luchando con este objeto, más bien. Sí, un Es una poco, lucha con este objeto. la melancolía es un poco como en esta regresión de la que hablas, es como sentirnos siendo ese bebé recién nacido que fue dejado a la deriva, ¿no? Desvalido, ¿no? En donde uno no tiene las herramientas ni el poder de salir adelante por uno mismo y necesita del otro o necesita de eso que se perdió para poder ser, ¿no? Para poder volver como a tomar fuerza y levantarse, porque uno mismo no tiene esa capacidad, ¿no? Por eso es como si estuvieras en esa cuna o en esa cama o en ese lugar en donde
fuiste depositado, ¿no? Siendo un niño, donde nadie puede venir a alimentarte y nadie puede venir a cargarte o a, o a, eh, a calmarte, ¿no? Es algo que no se entiende y es algo que se siente como, dice Manuel, una sombra encima, ¿no? Como algo que es demasiado para lo que uno no se imagina jamás que iba como a encontrarse en esa situación, ¿no? De sentirse de esa forma. Sí, y en la clínica uno puede escucharlo, ¿no? Digamos, es como esta sensación de que hay algo malo dentro, ¿no? Como que hay una sombra, una oscuridad, una, una, una nube gris, ¿no? Casi como en las caricaturas que se posa sobre nosotros y no nos abandona, ¿no? Aunque el día esté muy soleado. Entonces, siempre, como decía Sayana, habrá que situarnos y además habrá que escuchar al paciente, ¿no? Uno no puede decirle a un paciente, oye, mira, es que te estás maltratando, deja de hacerlo, ¿no? Por supuesto que no, o sea, no, digamos, esta es la teoría, pero uno tiene que escuchar al paciente, qué es lo que siente, ¿Cuál ¿no? es la fantasía detrás, no? ¿Cuál es la fantasía detrás, ¿no? Porque además no hay palabras que te alcancen para llenar eso, ¿no? No hay palabras que te alcance para decirle, pero si tú estás bien y tú puedes, y tú, No, o sea, no. dice que no hay como, no hay palabras que te alcancen para poder llenar eso que se siente vacío adentro, ¿no? Y además, toda interpretación será masticada, ¿no? Digamos, destruida oralmente. Entonces, por eso es tan difícil, ¿no? En este sentido, combatir la depresión o los estados melancólicos. Digamos, uno siente que da y da y da, digamos, no en un tratamiento analítico con una persona a la que uno aprecia mucho, ¿no? Con un amigo o amiga, y uno le da consejos, y uno le echa porras, y uno le da ánimos, y uno le dice, mira, vamos, yo te acompaño al médico, yo vamos a ver una película, vamos, y todo lo que uno puede dar, lo mejor que uno puede darle al otro, siempre termina hecho polvo, ¿no? Como, no, ¿para qué vamos a ver una película? Si siempre me quedo dormido cuando veo la película y tú te tienes que ir y debes de pensar que soy el más aburrido, ¿no? La más aburrida, no tengo ganas, ¿no? Siempre que veo películas lloro y uno piensa, wow, o sea, estos intentos, ¿no? Digamos, uno pensaría desde las relaciones de objeto de poder darle algo bueno al otro, terminan siendo infructuosos, ¿no? ¿Por qué? Justo por todo este lío y todo este conflicto interno, donde para poder incorporar algo, como bien decía Itzayana, citando a Abraham, habrá que destruirlo, ¿no? Habrá que devorarlo, ¿no? Digamos, no es lo mismo tragar que masticar, no es lo mismo succionar que, digamos, romper con los dientes, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, una forma de explicar más o menos lo que ocurre en el aparato psíquico, ¿no? Ahora, digamos, también podríamos mencionar un poco que para los psicoanalistas, depresión así, ¿no? Como a secas, podría significar un montón de cosas. O sea, digamos, todos tenemos o todos podemos llevar dentro aspectos melancólicos, ¿no? O podemos formar un carácter melancólico, un carácter depresivo, ¿no? No precisamente tener una estructura mental melancólica o un trastorno depresivo mayor, digamos, habrá que ver el contexto interno, habrá que ver cuál es la fantasía que acompaña el síntoma, muchas cosas, ¿no? Para poder ver si esta persona en verdad está deprimida o está solo triste o... o es un aspecto depresivo de su mente que, digamos, llegó a cierto lugar y se vino para abajo, ¿no? Empezó a sentir un montón de culpa y entonces se vino un poco para abajo. Digamos, habrá que pensarlo, ¿no? Y también algo interesante e importante que platicábamos ayer para la teoría psicoanalítica, pues existe desde la teoría de las relaciones de objeto estas dos posiciones que Melanie Klein desarrolló magistralmente, ¿no? La posición esquizoparanoide y la posición depresiva, ¿no? Y ahí un poco hacer
una pequeña pausa para aclarar que para ella, ¿no? La posición depresiva para esta escuela no es depresión como un cuadro clínico, ¿no? A veces, aunque quizá esto les va a sonar extraño, a veces necesitamos deprimirnos un poco, ¿no? Bajar de esa manía, como esta otra manera de manejar las cosas, la frustración, las crisis, y un poco tocar esta situación en donde uno tiene un poco de pronto que darse cuenta que quizá destruyó algo, que quizá atacó algo bueno, ¿no? En esta agresión constitucional de la que habla Melanie Klein, ¿no? Y entonces, de pronto, en algún momento del proceso terapéutico, ¿no? Que pasa en el proceso psicoanalítico, de pronto uno toca esta posición y es cuando los pacientes o uno mismo, ¿no? En el diván dice, ah, caray, me sentía mejor antes, ¿no? Antes de empezar el tratamiento. Y a mí me gusta mucho una frase que de pronto repito por ahí, que se acerca a una persona con Buda, ¿no? Uno de sus seguidores, no sé cómo se dice, como maestro, le dice, Uno ¿no? de sus discípulos, de sus De sus discípulos, aprendices. exactamente, de sus aprendices. Le dice, maestro, me siento peor ahora, ¿no? Antes de empezar este camino. Y le dice, bueno, a lo mejor es que ahora escogiste la cura y no la anestesia. Y no es que hablemos de que el psicoanálisis cura, ¿no? Como se pensaba tal vez antes, un síntoma en particular, pero a veces sí hay que tocar un poquito esta posición, ¿no? Y un poco mirar las cosas que quizá no aprovechamos, que quizá atacamos, ¿no? Como diría Melanie Klein, un poco con un ataque envidioso, ¿no? De pronto hay que reconocer también esos aspectos hostiles, ¿no? Y eso duele mucho. Sí, el reconocer es empezar a tomar como em, responsabilidad de los actos, ¿no? Cuesta y pesa y duele, como dice Itza. Entonces, cuando uno empieza a tener como contacto con esta parte de la responsabilidad que tuvo uno en lo que fuera que sucedió, pues duele. Y creo que es importante acá, digamos, un poco a extender esta idea que me parece muy importante. O sea, en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde eh, en este tiempo de pandemia, ¿no? Donde las cosas se están poniendo bastante complicadas y de pronto las personas se pueden deprimir, ¿no? Y se piensa como, no hay que deprimirse, ¿no? Melanie Klein diría, no, sí, ¿no? Deprímanse un poquito, ¿no? Digamos, pongan el pie ahí, ya después Donald Meltzer dirá, uno no se mete a la posición depresiva, ¿no? Uno se queda en el umbral y bueno, uno hace lo que puede desde ahí, porque es tan doloroso, ¿no? Poder sentir que uno ha arruinado el objeto y sentir la culpa depresiva, pues, digamos, por un lado suena, pues, complejo, ¿no? Pensar, pero ¿cómo estos quieren que me deprima, ¿no? Pero no es esta depresión melancólica, ¿no? Autodestructiva, ¿no? Sino es este momento depresivo de pensar que mi agresión le hizo daño al objeto, ¿no? Y que dentro de mí hay algo muy hostil, como dentro de la mente de todas las personas, y que a veces, por buscar el placer, ¿no? Este placer narcisista, digamos que pertenecería a la posición esquizoparanoide, de pronto puedo hacerle tanto daño a otro que lo que va a causar es que ya no, digamos, aunque yo lo quiera volver a armar o aunque yo quiera volver a componer como estaban las cosas, ya no va a quedar igual, ¿no? Digamos, y uno tiene que lidiar con eso. Acá, si se pueden dar cuenta, nos salimos un poco de esta mecánica más narcisista de la melancolía, porque es narcisista, la estructura melancólica, Es a narcisista porque la libido regresa al yo, Regresa. ¿no? Si lo exacto, queremos explicar teóricamente. exactamente. Y estamos pasando a una cosa más de la relación con el objeto, o sea, algo distinto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con aspectos más vitales del psiquismo, ¿no? Pensar que me preocupo por ese otro, que ese otro quedó dañado, quedó arruinado, ¿no? Que él, por ejemplo, es muy curioso ahora con la pandemia.
todo el mundo se volvió eh, muy, muy ecologista, ¿no? Comenzaron a pensar en el planeta, ¿no? En el daño que le hacemos al planeta, en nuestra alimentación, en el ejercicio, ¿no? Y la gente empezó, ¿no? A querer reparar, a veces maníacamente, a veces Ujú. auténticamente, ¿no? Fue poner un poquito el pie en la posición depresiva, ¿no? Y no Sí, está mal. lo explicas muy lindo en tu libro, ¿no? De ensayo. Eh, eh, un ensayo sobre la cuarentena, se me olvidó el título, amigo. Sí, un ensayo desde mi claustro, Sí, justamente. Sí, pues cuarentena, ensayo. dedico todo un capítulo, ¿no? A hablar sobre esto porque me parece importantísimo y creo que alivia también pensar que deprimirse un poco no es el fin del mundo, o sea, Como que nada va a se vale pasar. también, ¿no? Se Se están vale, pasando exactamente. demasiadas cosas y a veces en ese estado depresivo se pueden elaborar cosas. Obviamente, si es algo que nos está sobrepasando, hay que buscar ayuda, ¿no? No hay que sentir que podemos solos con todo, pero me gustaría que pudiéramos explicar un poco esto que hemos mencionado ya un par de veces y que tiene que ver con la manía, ¿no? Ahora tú explicabas un poco esto de la reparación maníaca, y creo que es importante también señalar esto, ¿no? Que cuando tocamos esta posición depresiva que describe Melanie Klein, cuando nos damos cuenta de que hay algo que hemos dañado, que hemos destruido, duele muchísimo. Entonces, caminamos unos pasitos hacia atrás y nos volvemos a poner maníacos. ¿Qué es esto de ponernos maníacos? Bueno, pues Melanie Klein describe estas defensas maníacas como el triunfo, el control y el desprecio, ¿no? Yo triunfo sobre el objeto o yo lo desprecio, yo lo controlo, es decir, esto que decías, yo lo hago, yo lo trituro, y si yo hago esto con el objeto, siento, me pongo grandiosa, ¿no? Me pongo grandiosa, a mí no me dolió, este hombre que me dejó no valía nada, yo ni quería ese trabajo, ni me pagaban tan bien, y podemos estar maníacos, nos ponemos a hacer muchas cosas, ¿no? Los pacientes lo describen como me sentía eufórica, no estaba pensando, me fui de viaje y cuando volví me di cuenta que las cosas no andaban bien, Te ¿no? casas con el primero que llega, ¿no? Claro, claro, compras cosas, tienes relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin cuidado, o sea, haces muchas cosas que al final te Te hacen daño. emborrachas, te emborrachas. Claro, de drogas, todo esto, ¿no? El problema es que todo lo que sube tiene que bajar. Ujú. Y cuando bajamos de ese estado, la cosa se pone fea, ¿no? Sí. Y quizá Sí, el golpe es peor, ¿no? Sí, y creo exacto. que algo está pasando ahorita también con la pandemia, con este aspecto maníaco, ¿no? En donde quien tiene que salir a trabajar necesita también poner un pie ahí, ¿no? Poner un pie ahí en donde puedo controlar esto que está pasando, puedo salir y no va a pasar nada, puedo, ¿no? Porque necesita como ponerse en ese estado tantito, ¿no? Como poner el pie tantito ahí para poder pues salir y hacer lo que tiene que hacer, porque de otra manera, pues no puede traer lo que necesita a casa, ¿no? Entonces, si estuviéramos como en este lado en donde, híjole, si salgo me va a pasar algo, si, estaría como en un estado de ansiedad que no se podría manejar. Entonces, parece ser que este tipo de personas que están necesitando salir podrían estar como poniendo el pie un poco en este estado maníaco en donde dice, yo me pongo mi tapabocas, tomo distancia y no pasa nada, mira, tengo que salir a trabajar, ¿no? Y es como una manera de poder defenderse, de poder como seguir como con este movimiento que requiere su vida, ¿no? Sí, hay que ponerse un poquito maníacos, ¿no? Digamos, porque, o sea, justo como decía, uno no puede entrar a la posición depresiva así, ¿no? Como me aviento a la alberca y aquí yo puedo con todo este dolor psíquico que bien los kleinianos describieron, ¿no? Y también creo que es interesante, bueno, mencionar el asunto del vacío interno, ¿no? Que es bastante... pues está bastante presente. Digamos, la sensación de vacío, dice Otto Kernberg en este texto que Itzayana nos compartía ayer apenas y que pudimos revisar, la sensación de vacío, o bueno, revisar por segunda vez me parece, la Sí, sensación de vacío no es la misma para todos, No. ¿no? claro. Para el depresivo es muy singular, ¿no? O para el esquizoide, o para, digamos, dependiendo la estructura mental, pero siempre es esta cosa de no poder acceder, ¿no? Es como tener un mundo interno como
árido, ¿no? Y habla de la soledad también, Kemper. Sí, o sea, es que hay que pensar, yo pensaba un poco ahora que lo volví a leer, pensaba como, él habla de una vivencia subjetiva de vacío, ¿no? Yo pensaba un poco, claro, él está hablando desde la escuela de las relaciones objetales, pero pensaba que finalmente somos seres en falta, ¿no? Como dice Lacan. Estamos siempre como limitados, siempre estamos buscando algo, hay algo que nos falta, ¿no? Pero como dices, Manuel, esa vivencia, ¿qué hacemos con esa vivencia de vacío? ¿No? Un poco, por ejemplo, nos va contando Kemper, según la patología de cada quien, ¿no? Y recordemos que todos somos un conglomerado de patologías, de rasgos de distinto tipo. Por ejemplo, nos dice, el depresivo siente realmente la soledad, ¿no? Contacta con la soledad. El esquizoide parece que lo ve, ¿no? Estas personalidades un poco más filobácticas, dice Balint, ¿no? Que ponen distancia en las emociones y que son como un observador. Parece que desde fuera te cuentan lo que está sucediendo y se sienten incluso excluidos, ¿no? Excluidos de estos sentimientos. Por ahí, por ejemplo, una personalidad más narcisista nos cuenta, se enfrenta a este vacío cuando se le acaba el abastecimiento de gratificación, de admiración. Y entonces tiene que ir por más, ¿no? Me parece muy interesante cómo lo describe Kemper. Pero, por ejemplo, en una estructura fronteriza, esta sensación de vacío es una cosa terrible, ¿no? Que llenan con drogas, como decíamos ahorita, con un aspecto maníaco, ¿no? Con relaciones destructivas, dice Balint, con estos thrills, ¿no? Necesitan algo que los haga sentir vivos, aunque se estén matando, ¿no? Es una paradoja, es el goce lacaniano, ¿no? Sí, y es bastante, ya Melanie Klein justo hablaba un poco sobre la soledad, aunque acá Kernberg nos dice como, bueno, en la soledad se sabe que hay algo ahí, ¿no? Que siempre hay algo ahí y que hay una especie de esperanza, ¿no? O de conciencia de que hay como algo que está disponible, digamos, y hay un intento, pero al final, digamos, la sensación es de que eso que está ahí no puede venir con nosotros, ¿no? No se puede unir y no se puede relacionar con nosotros y entonces te quedas con la sensación de soledad, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar sobre estas cosas como el vacío, eh, como el dolor psíquico, ¿no? Porque son, digamos, como ciertas características que va teniendo los estados depresivos, ¿no? O ciertas características que tienen los estados melancólicos o las estructuras melancólicas, ¿no? Hablar sobre el vacío, creo que, bueno, desde una mirada más lacaniana también, pues otorga significantes, ¿no? Digamos, le da palabra a aquello que es inefable, ¿no? A lo Digamos, real, ¿no? exacto, a lo innombrable, ¿no? Digamos, la sensación de vacío tendrá que ver con eso a lo que no se puede acceder y a través de la palabra quizás podamos darle un nombre, ¿no? Un lugar y poder elaborarlo en cierto Sí. sentido. Y creo que también este texto, bueno, nada más un pequeño paréntesis, ahora pueden empezar a escribir sus preguntas, estamos ya en la fase final, vamos a ir cerrando ya estas ideas, pero nos gustaría, si tienen alguna pregunta, que la vayan escribiendo y bueno, contestaremos las que nos alcance el tiempo, ¿no? Pero creo que en este texto hay algo muy valioso que está dentro del libro, me parece, Desórdenes Fronterizos, creo que es el libro, habría que revisarlo bien, pero él habla de cómo el terapeuta, o sea, creo que para los colegas que nos están escuchando, sí es importante, no para poner una etiqueta, sino para saber cómo trabajar este vacío. No se le va a interpretar o no se va a apuntar al mismo lugar a una estructura narcisista que a una estructura fronteriza, como decíamos, ¿no? Esta sensación de vacío tiene un origen distinto, aunque todos seamos seres en falta, como decíamos, ¿no? Entonces, él va diciendo cómo se siente contratransferencialmente cuando te lo cuenta una persona más esquizoide, que tú no logras como contactar con la emoción, porque él tampoco, ¿no? A él tendríamos que ayudarlo a irse acercando a sus emociones, ¿no? Un Sí. poco a la estructura narcisista, pues irle o sea,
dándole palabras para poner esta necesidad que tiene de ser admirado, de ser gratificado todo el tiempo. Y un poco con la estructura fronteriza, pues hay que ir un poco más con cuidado, porque esta sensación de vacío sí los desestructura, sí es algo que los hace dañarse muchísimo. Entonces, creo que en la última parte de este texto nos da algunas ideas muy valiosas para saber cómo trabajar con este vacío desde las distintas estructuras mentales, ¿no? Sí, estamos como muy acostumbrados a dar por hecho cosas, ¿no? Si alguien bebe de más, si alguien toma algún tipo de droga, algún tipo de no sé, medicamento, si no se levanta de la cama, si no se baña, si no, si come mucho, ¿no? Es que a lo mejor está pasando algo, ¿no? Entonces sería como muy importante enfatizar que podríamos como empezar a tener esta cultura de documentarnos un poco más acerca de lo que está pasando con las personas en nuestro entorno, en nuestras familias, con nuestros amigos, ¿no? Y siempre, pues, como intentar buscar y tener contacto con el especialista indicado, ¿no? El especialista que te va a ayudar con lo que sea o que tiene las herramientas para poderte orientar en lo que sea que se esté presentando en casa. No dar por hecho que estás hablando de una persona floja o de una persona sucia o de una persona pues que desde que nació no tiene interés en nada, ¿no? O sea, eso no es algo que pase, no es algo normal, vamos, normal, Ahora no que sé. decías esto de los medicamentos, del alcohol o de las drogas, ¿no? De las drogas no legales, digamos, también recordé un poco lo que propone Kember y que es como investigar, ok, o sea, estás consumiendo alcohol, estás consumiendo drogas y cómo te sientes con eso. Un poco para entender para qué le sirve, ¿no? ¿Por qué está necesitando una sustancia externa? ¿Para qué? Para conseguir esa gratificación, el depresivo tal vez para sentirse un poco más extrovertido, más seguro. Como decíamos, el fronterizo sería para llenar algo que en realidad lo que va a hacer es un hoyo más grande, ¿no? Sí. Un problema más grande. Creo que esto de preguntar, como decías, Adriana, no, digo, los que nos dedicamos a la salud mental somos los que menos podríamos juzgar, ¿no? En general, no solo a nuestros pacientes, sino en general, pero investigar un poco para qué, ¿no? No sé, recuerdo que muchas personas de pronto dicen, es que yo soy controlador, o yo soy controlador. Ok, pero ¿para qué te ha servido? O sea, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué es lo que está encubriendo esa defensa? Sí, hay mucha gente que dice, es que duerme el dolor, ¿no? ¿Cómo lo duerme? ¿No? O sea, qué pasa con ese dolor? Que necesita ser como algo que necesitas dormir, ¿no? Vamos a hablar de ese dolor, vamos a intentar como verlo y conocerlo, ¿no? En vez de estarlo durmiendo. Entonces, sí los invito a todos que busquen a un profesional, que busquen documentarse, que busquen investigar, que pues, porque a lo mejor podría ser que esté pasando algo en casa que podría algún especialista ayudarnos como a lidiar con el tema, ¿no? Por supuesto. Me parece que no hay ninguna pregunta hasta ahora. Sí, seguimos en espera, digamos, de que alguien quiera preguntar. em, a lo mejor por ahí hay alguien que quiera preguntar y en lo que, digamos, nosotros vamos ya cerrando, pues sí, creo que es un tema, bueno, digamos, mm, foros y foros, conferencias y conferencias y congresos que hablan, libros y libros, ¿no? Teorías y teorías que hablan sobre la depresión y bueno, sigue siendo un asunto que nos aqueja, ¿no? Digamos, al final quizás psicoanalíticamente no es algo que buscamos erradicar, sino que buscamos entender, ¿no? Y poder comprender y poder pensar y poder darle palabras, ¿no? Digamos, quizás nunca vamos a entenderla del todo, ¿no? Pero hacemos un intento y creo que por eso estamos acá, ¿no? Y digamos, veo que en el programa hay muchísimos otros profesionales, ¿no? Con otras especialidades. Veo también muchísimos psicoanalistas y qué gusto, ¿no? Poder unirnos para poder pensar y para poder entender estas cuestiones que son tan complejas. Digamos, ahora han aparecido muchísimos artículos que hablan sobre la pandemia que dejó la pandemia de salud mental, ¿no? Digamos,
los colegas que nos escuchan o que nos están viendo en este momento nos entenderán y sabrán, porque, digamos, es frecuente que ahora hay un nivel de depresión y de ansiedad súper elevado, o sea, digamos, que es un remanente de la pandemia, pero que, bueno, psicoanalíticamente pensamos, no, bueno, eso ya estaba ahí, ¿no? Digamos, la pandemia vino como a levantar eh, la represión, diría Freud, ¿no? Y aflojarla un poco y entonces todo esto salió a flote, ¿no? Y al mismo tiempo creo que vale la pena también decir que, bueno, para los psicoanalistas no, a veces se piensa que todo es subjetivo y todo es interno y todo está en la mente. No, no, bueno, también existe el ambiente, también, o sea, la pandemia es real, ¿no? O sea, lo que nos está pasando es real, también nos influye, ¿no? Melanie Klein decía, bueno, sí, está lo constitucional, pero pues también está una mamá, ¿no? Ya después vinieron otros a decir, bueno, la madre importa, el ambiente importa, vino Winnicott, vino Bion, ¿no? A decir, pues también hay una mamá de carne y hueso, o sea, también hay un planeta, también hay una pandemia, también hay enfermedades, también hay pérdidas reales, o sea, no, esto no es, me lo imaginé, ¿no? Digamos, también contamos eso, ¿no? No, no todo es interno, ¿no? Eh, por acá me parece que hay una pregunta. ah, bueno, Es un es un comentario, ¿no? comentario. De Lila Florido, excelente exposición con objetividad y muy pedagógica. Gracias. Felicitaciones y mi agradecimiento. Gracias, Lila. Y dice, el trabajo con niños y la melancolía, depresión, un tema complejo. ¿Es una pregunta o será un comentario? Creo que es un comentario, Creo que creo es que un es un comentario. comentario. Y no sé si va dirigido a nosotros. Sí. Entonces, sí. Bueno, justo acabamos de grabar un video para nuestro canal de YouTube, en donde hablamos ahorita del trabajo con niños, ¿no? Nuestra compañera Ana Paula Hernández habla maravillosamente de cómo sí se puede trabajar ahorita con niños. Por ahí vi que va a estar Gabriela Cardós también en este foro que es maravillosa con niños, ¿no? Alguna vez me tocó por ahí que de supervisar algún material y bueno, no se la pierdan, ¿no? Les va a servir muchísimo si les interesa trabajo con niños. Lorena del Valle pregunta si la depresión se pega. Es decir, dice, yo cuando convivía con familiares que tenían actitudes hacia lo negativo, tuve depresión profunda a grados de no comer. Bueno, existe esto de la folía do, ¿no? La histeria colectiva en los tiempos de la peste negra, ¿no? Que sí sabemos que sí hay una comunicación, digamos, de inconsciente a inconsciente, y más bien pensemos que es energéticamente, hablando de energía psíquica, es fuerte estar al lado de una persona en un estado depresivo. Sobre todo estamos hablando de estados melancólicos, ¿no? Por esto que decía Manuel, porque todo lo que queramos darle, pues lo va destruyendo, lo va triturando, ¿no? Como dice Abraham, los dientes es la primera herramienta que tenemos para atacar, ¿no? Entonces, si está estacionada o estacionado ese hombre en un estado oral canibalístico, como decíamos, pues todo lo que llega a él lo destruye, ¿no? Lo hace cachitos. Entonces eso es muy desgastante para las otras personas. Y digamos, como decía hace un momento, bueno, no es que se pegue, digamos que se contagie como la gripe o como el virus, más bien lo que genera el otro transferencialmente es que se conecte con nuestros aspectos depresivos, ¿no? Que ya estaban ahí, no se gestan a partir del otro, sino en nuestra relación con el otro, algo ocurre que se levanta, ¿no? La represión o que aparecen los síntomas, ¿no? Un poco. Tendríamos que hablar, es un tema muy extenso, de identificación, de muchas cosas, ¿no? Pero por ahí, digamos, ya estaba, ¿no? Si tú te sientes como triste, te sientes desanimado, desanimada, es algo que ya estaba ahí. Tenemos bueno, nos quedan 4 minutos, tenemos un comentario de Yolanda que dice qué interesante ponencia, qué claridad, muchas gracias. Pues yo creo que podemos aprovechar estos 3 minutos para decirles que, bueno, acá van a tener todo un abanico de posibilidades para acercarse a profesionales
si sienten, ¿no? Este ánimo decaído, que han perdido. La anedonia es un síntoma inequívoco, ¿no? Que a eso que les apasionaba ahora no les interesa más, que están perdiendo peso o están comiendo demasiado, que duermen mucho, que no pueden dormir, que se sienten ansiosos, ¿no? Este binomio terrible de la depresión y la ansiedad también es inequívoco, ¿no? Acérquense a Psicoanálisis Libre, ¿no? Por acá estuvieron apareciendo en nuestras redes, tenemos profesionales de la salud, psicoanalistas que pueden ayudarlos, o cualquier enfoque que a ustedes les venga bien, acérquense a un profesional, acá seguro encontrarán muchísimas opciones, ¿no? Y hay mucha gente muy preparada que podemos ayudarlos con mucho gusto. Sí, es muy importante conocer como lo que esté pasando y encontrar como a la persona indicada para cada una de las cosas, ¿no? Para cada uno, hay muchas especialidades, no es solamente una, entonces no todos, no podemos hacer todos todo, ¿no? Hay como trabajos muy específicos, entonces es muy importante que empecemos a preguntarle al especialista al que estamos acudiendo si él es el especialista que nos puede ayudar, y si no es él, que nos ayude a referirnos con alguien con quien pues estemos como en mejores manos, ¿no? Claro. Y siempre hacer un esfuerzo, digamos, la persona más melancólica tendrá que hacer un gran esfuerzo para poder entender qué le está pasando. Sin esa chispita, ¿no? No podremos trabajar, ¿no? Digamos. Entonces, necesitamos crear un mundo un poco más esperanzador. Fuera, sí, ¿no? Pero primero dentro. Entonces, pues bueno, agradecemos muchísimo esta invitación y este espacio. Gracias, Adri, gracias, Itza, y gracias a Frecuencia Interactiva. Nos vemos pronto, esperamos. Disfruten este foro tan interesante. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bye.